Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pa' Dónde Agarro, este primer episodio del podcast en el cual vamos a intentar responder a las preguntas que nos hacemos todas las personas que queremos migrar, que queremos irnos a otro país y no sabemos cómo, por dónde, a quién preguntarle, cuánto cuesta. Todas esas preguntas quiero responderlas aquí, porque yo, como muchos de ustedes, estoy pensando a dónde irme, a qué país podría ser buena idea ir en este momento. Ojo, hay ciudades que vamos a ver que pueden sonar ciertamente difíciles, ¿no? Y que muchos dirán, no, yo ahí no me voy ni loco, pero es importante entender cómo se vive ahí, cuánto cuesta, cómo es la gente, porque tal vez hay cosas que nos atraigan que en otros lugares no vamos a encontrar. Hoy vamos a empezar con una ciudad que de hecho es de estas, creo yo, que hoy en día no tienen la reputación que tuvieron en el pasado, pero que a mí particularmente me atrae mucho. Al final de todo esto, después de haberlos escuchado, decidiré a dónde me iré. O sea, esto me sirve a mí también como estudio, pero comparto el proceso con ustedes. Una de las ciudades que a mí más me suena, que más me atrae, es Buenos Aires, en Argentina. Entonces le he pedido a mi primo Francisco, que vive en Buenos Aires, que me acompañe para hablar de esta ciudad. Fran, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Joel? ¿Todo bien? Pura vida. ¿Cómo te trata Buenos Aires? Pues la verdad que muy bien, no me puedo quejar. Son igual tiempos difíciles, pero bueno, por suerte las facilidades que tengo a nivel laboral, de estar en casa. Igual mi esposa, pues nada, nos ha permitido llevar la cuarentena de una manera bastante tranquila, cómoda y pasando tiempo en casa y en familia. ¿Hace cuánto te fuiste a Argentina? Yo llegué hace 5 años, van a ser en marzo. ¿Y te fuiste por qué? Yo me vine porque decidí comenzar mi vida de casado acá en Argentina. Yo me casé con una argentina, así que, bueno, básicamente por los beneficios que íbamos a tener comparando la estabilidad laboral de mi esposa y la mía, sin duda, yo tenía más facilidad de encontrar opciones acá en Argentina que ella, siendo abogada, en Costa Rica. De iniciar en Costa Rica rápidamente, por decirlo de cierta manera. Obviamente, claro, en el futuro será algo que se podrá manejar sin ningún inconveniente, pero para arrancar así rápidamente, pues a mí me era más fácil conseguir trabajo por acá. Mira, hay una tabla que yo te pasé, Fran, porque me parece que hay muchas dudas, digamos, que van a ser estandarizadas, que yo voy a hacerle a todas las personas, independientemente de la ciudad que vengan. Esa tablita nos va a servir a nosotros como referencia, digamos, para explicarle a la gente cómo se vive o cuánto cuesta vivir en una ciudad. Voy a ver si puedo poner esa tabla en la pantalla para que puedan verla, porque aquí me toca también manejar a mí la parte técnica. Había una época en la televisión en la que había editores, realizadores. Ya no. Tiempos aquellos que no volverán. Sí. Esta tabla es la que vamos a contestar a lo largo de todos los programas de Pa' Dónde Agarro, este podcast. Entonces, lo primero que yo tengo que preguntarte, Fran, es ¿cuánto cuesta una cerveza en Argentina? Porque ese va a ser el índice para tener una referencia y vamos a ir comparándolo conforme vayamos agregando ciudades de cómo están las cosas. Entonces, contame cuánto cuesta una cerveza en Argentina, primero en moneda local y ya luego vamos convirtiendo. Sí, bueno, este va a ser y sos experto, sos experto, exacto. Esto se va a llamar el índice de la birra. Me parece muy bien. Bueno, sí, aquí hay varios posibles escenarios. La cerveza en un supermercado tiene un promedio de 80, 85 pesos. Estamos hablando de una lata de 473, que es lo que generalmente se consume. Aquí la lata pequeña no existe, no es tan común. Pero en un bar, por ejemplo, te pedís una pinta, que se llama acá, la pinta es una medida que es de medio litro. Esa puede estar en 150, 160, el doble, básicamente. Ok. Entonces digamos que en promedio, y además con el tema del dinero ya que fluctúa, o sea, probablemente cuando alguien vea este programa ya esos precios estarán caducos, pero por eso lo vamos a convertir. En este momento digamos que está en un promedio de 120 pesos entre el súper y el bar. ¿Y eso cuántos dólares son? Aunque depende de cuál referencia se tome, ¿no? ¿Cómo está la vaina? Exacto, bueno, tocaste un punto clave. Sí. Yo los cálculos que hice intenté que fuesen al tipo oficial, porque, bueno, se entiende que los otros tipos de cambio en las cuevas, que las llaman acá, pues son ilegales, o sea, son transacciones que no son legales. No quiere decir que no las tengas a la orden del día
pasas por cualquier casa de cambio y haces tu cambio y no va a pasar nada. Okay. Pero bueno, como el estándar que tomé fue el tipo de cambio oficial, que igual fluctúa todos los días, pero lo definí como en 90 pesos por dólar. Entonces, a este 90. escenario que calculamos de la cerveza en un supermercado de 80 pesos, básicamente serían 85, 88 para ser exactos, centavos de dólar. Ok, 88 centavos de dólar. Ahora, el siguiente punto del índice es el salario mínimo. Hay países donde hay un salario, digamos, universal, hay otros en los que va por profesión, pero en Argentina hay un salario mínimo, digamos, no podés ganar menos de esto sin importar en qué trabajes. Existe, pero nadie se lo gana. Nadie se gana tan poco dinero. El salario mínimo está establecido, según la última actualización, que fue el 16 de octubre, en 21.600 pesos. Va a ser lo que va a alcanzar porque se definió en 3 aumentos distintos. Digamos, se separa ese aumento. Generalmente definen por la inflación, se definen aumentos del 35% a 6 meses. Entonces, se hacen 3 tractos, generalmente son bimensuales. Entonces, los aumentos no te impacta el total de ese 35% en el primer momento, sino que es lo que vas a percibir al final de ese periodo. Ok, entonces, con este aumento que me estás diciendo, queda el salario mínimo en 21.600 pesos. ¿Cuánto sería eso en dólares? $250. Ok, $250 de salario mínimo. ¿Alcanza para algo? Lo que mencionabas, que era lo que te decía, que eso no se lo gana nadie. Claro. Los $250 es algo que se define, bueno, el salario mínimo, pero es para que a partir de ahí los gremios, la mayoría de los empleados aquí pertenecen a gremios, entonces está, por ejemplo, el gremio, la parte comercial, que abarca la mayor cantidad de los empleados, pero bueno, hay muchos otros gremios que son los que negocian los aumentos y los que definen estos aumentos con el gobierno, en la parte del sector privado, ¿cierto? Pero es muchísimo más elevado, podría decirte inclusive que mínimo el doble es lo que realmente se percibe en las calles. Ok, perfecto. Y el costo del supermercado, digamos, una persona, estamos aquí hablando de costos mensuales, vamos a decirlo así. Yo no sé cuántas veces irás al supermercado, cuántas veces tendrá que ir una persona al súper, pero ¿cuál sería, digamos, el total que debería que gastar en un mes para vivir todo esto dignamente? O sea, no se trata como de irnos a una vida de lujo, sino lo más básico al llegar a un país. ¿Cuánto podría ser? Sí, bueno, yo el cálculo lo estaba haciendo semanal, pero bueno, no es tan complicado hacer la conversión a mensual. Yo calculé 3.500 pesos semanales, esto comiendo bien y teniendo las cosas necesarias. Y tal vez un poquito más. Entonces hablamos de 3.500 por semana. Sí. 3.500. Lo calculé a $40 aproximadamente, así que bueno, 4 por 4, 16, serán $160 mensuales. Ok, 14,000 pesos, digamos, al mes en supermercado y $160 para el súper. Ok. Ahí vemos, por ejemplo, que con respecto al salario mínimo ya abarcó una parte importante, digamos, si una persona ganara $250, que es el mínimo. Ahora, en cuanto a la vivienda, primero, ¿cómo se vive en Buenos Aires mayoritariamente? ¿Se vive en casas, en apartamentos? ¿Cómo está la movida? Me tocaste 2 puntos importantes. Buenos Aires es un lugar muy grande y dentro de Buenos Aires, que es la provincia, está también la ciudad autónoma. Y dentro de esa división hay un cambio bastante alto. Te diría que de un 100%. Si vos alquilás un apartamento, que es como se vive generalmente acá en Capital Federal, son apartamentos en torres de edificios, te va a salir el doble de lo que te puede salir inclusive una casa u otro apartamento del doble o el triple del tamaño en Buenos Aires, o sea, fuera de Ciudad Capital. Ok. Este precio, yo definí un promedio, tomando las posibles opciones de 15,000 pesos mensuales, lo cual equivale a $170 aproximadamente. Pero bueno, como te digo, haciendo las diferencias realmente entre Capital Federal, que eso sería básicamente por un monoambiente, que es lo que se le llama acá, que es un apartamento de 35, 40 metros cuadrados sin divisiones, tiene ese costo. Probablemente por el mismo costo, si vas a Buenos Aires,
ahí vas a encontrar algo más grande, 2, 3 veces más grande. Ok. En cuanto a los servicios que paga, digamos, una casa, el agua, la luz, el gas, ¿cómo está eso? Sí, eso varía muchísimo y sobre todo con los tiempos y los tipos de gobierno. Generalmente fue algo que estuvo subsidiado durante muchísimos años. Con el gobierno de Macri eso cambió, se sacaron los subsidios para gas, transporte y otras. Y bueno, eso actualmente se mantiene. Pero para un apartamento, bueno, que es el escenario que te puedo comentar, que es donde yo vivo, un apartamento pequeño, donde convivimos 2 personas, un promedio de las tres está en 1,000 pesos, lo que equivale a $12 mensuales. Por las tres. Sí, exacto. Ok, sí, es económico. Sigue siendo algo barato, sí. Ok. En cuanto al seguro médico, en el caso de que una persona quisiera estar asegurada para recibir, bueno, para empezar ahí, supongo, medicina del Estado, o sea, hospitales públicos, etcétera. Lo hay, sí. Okay. Todas las personas tienen acceso. ¿Y cuál es el costo por ese acceso? No, ese acceso no tiene ningún costo. Nada, todos pueden ir a emergencias, al hospital o con sus respectivas citas. Obviamente es caótico la parte que es pública, pero, por ejemplo, para cualquier tipo de trabajador tiene siempre el beneficio de tener acceso a una medicina privada. Siempre, es una obligación de todas las empresas darle un seguro médico privado a los empleados. Así que, bueno, desde los que pertenecen a un gremio tienen un tipo de cobertura, igual privada, tal vez no la mejor, pero la mayoría de empresas transnacionales siempre te dan una muy buena cobertura. Eso está incluido y es por obligación, así que eso, por ese lado, bien. Ok. En cuanto al transporte, ¿como cuánto te puedes gastar moviéndote por la ciudad, pues para lo normal, qué sé yo, trabajo, estudios, etcétera, y en los diferentes medios que pudieras tomar? O sea, obviamente no te vas a mover todos los días en Uber, te moverás en transporte público, etcétera. ¿Cómo cuánto podés gastar al mes en transporte? Claro. También es muy económico. Las opciones que tenemos acá son el subte, los autobuses, que acá la llaman colectivos, y bueno, obviamente Uber o Cabify, que son las dos aplicaciones más grandes que hay acá de transporte. No son muy comunes porque el colapso de la ciudad en tiempos normales es muy alto. Y claro, si lo comparas con el costo de un transporte público, es simplemente incomparable. Un viaje en subte te cuestan 22 centavos de dólar, son 20 pesos. Y con eso vas de lado a lado de la ciudad y en un tiempo muchísimo menor. Entonces, generalmente es el subte lo que uno utiliza, pero bueno, como te dije, son 22 centavos por viaje. Inclusive tenés un beneficio a partir del viaje 20 que hagas en el mes, el costo del boleto disminuye. Entonces, es bastante amigable. Te diría que vas a gastar $20 en el peor de los escenarios. Ok, perfecto. En cuanto al teléfono, por una línea, bueno, teléfono fijo ya, yo creo que ya eso ya no se usa tanto, pero por ejemplo. Sí, por el celular, por ejemplo, un plan económico, ¿cuánto te puede salir? Se salen 1,200 pesos, que serán $14. ¿Y el internet para tu casa? Sí, yo tengo, es como un combo, por ejemplo. Generalmente la empresa que contratas de internet es la misma que te da el servicio de televisión por cable. Sí. Entonces, yo para eso pago, son como 3,500 pesos mensuales, que equivalen a $40 aproximadamente. Como un muy buen servicio de cable y de internet. Buena velocidad. Decente, sí. En cuanto a tener vida social, por ejemplo, yo sé que vos tenés o tenías, no sé, antes de la cuarentena una vida social activa, sí, pero por una persona que va llegando, que quiere salir, bueno, máximo, qué sé yo, una vez por semana, ¿cómo cuánto podés gastar en una salida con tus amigos? Unos $20 aproximadamente, 1,500 pesos. Pongamos que te cenas algo normal, un plato bien, un par de bebidas, puedes gastar 1,500 pesos. Ok. Por cortarte el pelo, porque veo que lo hiciste recientemente. ¿Cómo cuánto te puede costar eso? Por eso no pagué específicamente, pero sí, 500 pesos suele ser. Generalmente ahora está esta moda de la barbería
con cervecería y demás. Entonces, bueno, eso equivale generalmente a un corte de pelo con una bebida. Ok. 500 pesos que, bueno, equivalen a, no mucho que le dice, son $6 aproximadamente. Ok. Una suscripción para el gimnasio al mes, ¿cuánto te podría salir? En el gimnasio... Que ya eso es como un lujo en realidad, o sea, Sí, sabes que sí, es un lujo para los que no tienen el beneficio. Generalmente en Costa Rica eso entra en el combo de los beneficios que la mayoría de las empresas lo dan. Entonces, a uno u otro gimnasio tendrás acceso por un costo mayor o menor, pero bueno, promediando, van a ser 2.200 pesos mensuales que equivalen a $25. Ok. Todo esto tengo que recordar con respecto al cambio oficial. Ya después vamos a hablar un poquito más de esto. La lavandería, porque supongo que cuando vivís en un ambiente tan pequeño, tal vez no tenés lavadora donde estás, ¿no? ¿Cuánto puede salir la lavandería, ir a lavar la ropa, no sé, a algún lado? Sí, eso generalmente uno lo hace por semana, se lava lo que son en la semana. Entonces, semanalmente la lavandería puede andar en de 600 a 800 pesos. Eso realmente varía dependiendo de lo que vayas a lavar. Pero te suelen cobrar por bolsa, una bolsa de supermercado, ponerle la llena de ropa, y eso tiene un precio, 400 pesos, 300. Eso equivale más o menos a $7, $8 por semana. La gasolina, ¿cómo está la situación ahí? Para moverte en carro, ¿la gasolina es cara? ¿Cómo es? Mira, muy buena pregunta. ¿Cuánto te puedes gastar de gasolina al mes, digamos? Porque tal vez el costo del litro, bueno, sí, pero tal vez cuánto se puede gastar una persona al mes. No soy la persona ideal para darte esa referencia. No tengo auto y creo que realmente es algo completamente innecesario para las personas que vivimos aquí en Capital Federal. Por toda la facilidad de transporte. No solo las facilidades, es que son muchísimas, porque los tiempos digamos, el transporte público está 24 horas. Entonces, y bueno, si salís a tomar, no salís a manejar, son cosas que no se pueden hacer juntas, así que la verdad ese dato no lo tengo. Voy a hacer una aclaración antes de continuar con el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, los costos que mencioné son para personas residentes argentinas que tienen la capacidad de dar garantías y de tener contratos a largo plazo. El mínimo de los contratos ahora son de 3 años. Para un turista, bueno, no existe, primero, ni siquiera tiene acceso a ese tipo de contratos, entonces todo cambia. No sé si querés después lo vemos. No, claro, eso como en cuánto te puede subir el costo con respecto a lo que me dijiste que sería entonces para residentes. Sí, te lo puede inclusive hasta duplicar. Yo te diría que por lo mismo, una persona por un mes puede pagar hasta $300. Hasta un mínimo de $300 y de ahí para arriba, porque no tienen las garantías, entonces se llaman alquileres temporarios y bueno, suele ser caro. Perfecto, claro. Pues de hecho sí, lo que teníamos aquí en vivienda eran $170 mensuales, entonces repetimos, eso es para residentes y habría entonces que duplicar en promedio, duplicar esa cantidad a la hora de hacer nuestros cálculos. Con respecto a la ciudad, a Buenos Aires, ¿qué es lo que a vos más te ha atrapado de la ciudad? ¿Qué es lo que más te gusta, lo que te mantiene ahí? A mí la parte cultural fue lo que más me llamó la atención. Tiene una cultura, y cuando me refiero a parte cultural, me refiero a la parte, a la parte musical, la parte artística muy alta, ni hablar de la diversidad cultural que tienen. Es una ciudad que se fundó con inmigrantes, así que bueno, eso hay de todo tipo de personas. Y es muy común, nadie hace diferenciaciones de absolutamente nada, entonces también está muy bueno. Sí, eso es lo que más me llama la atención de la ciudad. ¿Qué es lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta, la indigencia que ves en la calle, porque la vivís en la noche, ves mucha gente durmiendo en las esquinas. ¿Es inseguro? Bueno, ahora es bastante inseguro. Antes te diría que estaba un poco más controlado. Bueno, ahora evidentemente la situación es muy distinta por lo que vivimos, la pandemia y demás. Pero tal vez antes no era tan inseguro, porque la ciudad tiene bastante buena policía, la ciudad se maneja muy bien, es un gobierno estatal, por eso se llama ciudad autónoma. Entonces, antes tenía muy buena financiación y ahora, bueno, el Estado decidió sacarle muchísimo dinero, entonces las cosas van cambiando poco a poco, tristemente, para mal en ese sentido. Pero sí, se ve la indigencia. Y hay algo muy curioso y simpático que no me gusta, que la gente no tiene la costumbre de recoger las cacas de los perros.
La gente vive con sus mascotas en los apartamentos, obviamente las mascotas no hacen sus necesidades Claro. en los apartamentos, las sacan y no era algo que estuviera tan bien estructurado. Es algo que ha ido cambiando definitivamente. Antes era caótico, o sea, caminabas y te parabas en una calle. Entonces eso no era tan simpático, ha ido cambiando, así que bueno. Ok. Claro, claro. Ahora, ¿la gente cómo es? Y especialmente esta pregunta tal vez en cuanto a Argentina tiene particular relevancia porque tienen fama, ¿no? Hay una fama internacional sobre los argentinos y te quiero preguntar cuál ha sido tu experiencia con ellos allá. Sí, acá esa fama cambia muchísimo porque vivís realmente con el argentino promedio. Esta fama de la que vos hablas está muy relacionada al argentino que tiene muchísima, que tiene una capacidad económica bastante más elevada que el promedio, que tiene capacidades de viajar. Ya viajar aquí es un lujo, definitivamente. Entonces la gente que vos conoces en otros países suelen ser igual dos opciones: el argentino que tiene mucho dinero y el argentino bohemio que viaja y a ver cómo se la reduzca, ¿cierto? Pero no, realmente el argentino es amigable, o sea, sin duda tiene sus cosas. Como en cualquier país hay un choque con las diferentes clases sociales, y tal vez no es un choque, sino que bueno, la gente fue criada en diferentes escenarios, entonces pues ven la vida diferente, ¿cierto? Te das cuenta tal vez en un lugar de trabajo donde encontrás al que estudió en una universidad pública normal y el que estudió en una universidad privada, ahí es donde tal vez ves un poco más la diferencia. Pero nada, todos son amigables, simpáticos, te acogen bien. Ok. El clima durante el año. Ustedes tienen un clima, pues básicamente lo que uno más o menos relaciona con el norte, porque uno normalmente aquí en Centroamérica vuelve a ver para arriba, ¿verdad? Sí. Pero ustedes tienen igual las estaciones, ¿no? Sí, son 4 estaciones al año. Es opuesto a lo que sucede en el norte. Entonces tenemos verano en enero, de enero a marzo, luego entra el otoño hasta junio, invierno, que es la parte más terrible para mí. Tampoco es tan grave el invierno, es un invierno que pongámosle que las temperaturas mínimas van a ser 0 grados, lo cual, bueno, en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí, lo cual es mucho, no neva acá en la ciudad. Y luego, para mí, la más linda del año, que es la primavera. Es muy similar. Que está ahorita en primavera, ¿no? Ahora estamos en primavera, no está siendo tan amigable, pero sí, bueno, es sobre todo porque realmente empezás con una vibra distinta, te cambia todo. Salís del invierno, empezás a tener calor, la gente empieza a salir, se empieza a vestir diferente, a disfrutar de las zonas públicas, los parques, etcétera. Entonces empieza a cambiar un poco esa vibra. Volviendo al tema del dinero, ¿cuánto le aconsejarías a una persona que quiere irse a vivir a Argentina, que toma esa decisión, para sobrevivir en esos primeros 3 meses, quizás, en los que, bueno, ya verás si se queda o no, supongo, pero ¿cuánto debería llevar para vivir nuevamente con un parámetro de dignidad, pues? Sí, yo creo que unos $1,500 es un muy buen número. Y ahí me salgo de la parte de los cálculos que hicimos, que fueron al tipo de cambio oficial. Sí. Porque, bueno, evidentemente ni siquiera vas a tener acceso a ese tipo de cambio oficial porque no tienes acceso a bancos. Entonces vas a tener que cambiarlo en cuevas y demás. Que lo cual, los pesos que te den, eso es muy seguro, digamos, el peso. Nadie quiere falsificar pesos, ni mucho menos. Entonces, yo aquí tengo, por cierto. Eso. Exacto. Entonces, te diría que esos $1,500 equivalen al doble de pesos de todo lo que hablamos anteriormente, lo cual te da más posibilidades, sin duda. Ok, estamos hablando de dinero en efectivo, ¿cierto? Billete de $100 nuevo. O sea, hay que llevar... ok, eso también pasa, y eso pasa en Venezuela. No te aceptan billetes dañados. No te aceptan dañados ni que tengan el Benjamín de la primera generación. Así que bueno. Ok. Eso está... No te lo acepten. Generalmente o sea, el banco no te lo acepta, eso sí. Al menos en este momento. Y la casa de cambio te puede pagar menos por ese billete. Sí te lo acepta. Entonces, esos billetitos nuevos, hermosos. O sea, son $1,500 que hay que llevar en efectivo. En efectivo. Y esos dólares, por ejemplo, te dan vuelto. O sea, si vos pagas o no puedes pagar en dólares, siempre tenés que cambiar. No tiene sentido pagar en dólares. Es simplemente algo que no tiene sentido. O sea, no lo haces. Te vas un día, te estás en el subte, vas a Florida, cambias esos dólares por pesos y los usas. Y sí, esos pero no pesos, el dólar no existe. Pero esos pesos te los van a dar en efectivo también cuando cambies, o te los depositan en una cuenta. No, efectivo.
Es Ok. un cambio, mano a mano. Porque billetes sobran, ¿verdad? Sí, se imprimen como imprimir cualquier cosa. Ahora, este es un tema importante y tal vez la gente que está migrando, y yo lo sé porque mucha gente que sigue este canal son venezolanos, muchos se han ido ya a Argentina, muchísimos, pero tal vez los que no lo han hecho o no se han decidido se preguntan, mira, ¿cómo está la economía? ¿Cómo está la economía en Argentina? Y ahí tenemos que hablar de dos cosas particularmente, la inflación, que ya me la explicarás un poquito más, y cómo ese mercado negro, digamos, o el mercado paralelo ha tomado bastante terreno. No es algo nuevo, o sea, esto es más de la misma historia. Argentina históricamente ha sido un país muy sufrido con esos temas y con el cambio de gobierno que hubo, con el gobierno de Macri, pues como que todo volvió un poco a su cauce, sobre todo la manera de manejarse para las personas. O sea, ¿a qué me refiero? A tener acceso a un dólar oficial, poder ir al banco, comprar dólares, los que quisieras, digamos, que tuvieras el poder adquisitivo para comprar, como viajar aquí, y pagar un dólar al tipo de cambio oficial. Si lo relacionamos con Costa Rica, como en Costa Rica, que también. Ahora eso cambió, entonces, bueno, si tenés para las personas argentinas que viajan, por ejemplo, ellos van a tener el dólar tarjeta, tiene muchísimos impuestos, entonces es el oficial más un 65%, se llama un impuesto al dólar solidario, se llama. Entonces, el dólar que uses con tarjeta tiene un valor del doble del precio a la hora de venir a pagar. Evidentemente no lo pagas en dólares porque no tenés acceso al dólar, entonces te hacen el tipo de cambio y pagas ese monto más los impuestos requeridos. Así que bueno, no es eso tan sencillo. Y lo que comentabas de los venezolanos que también vienen mucho acá, ahora se ríen, digamos, y hacen memes de tu realidad en Venezuela con la realidad en Argentina, que bueno, tiene mucho sentido. Está muy difícil y porque ellos también creería que viven, por la idea es tener una vida mejor que en pesos, y definitivamente la tienen acá sin lugar a duda, porque todos al ser Mercosur tienen acceso al trabajo digno, a sus seguros médicos, los que trabajan en blanco. Entonces, bueno, o sea, viven mejor, pero si quieren comprar dólares, lo mismo, ya no pueden. Entonces es como, ya no te pueden ayudar en Venezuela o lo tienen que comprar a un precio caro. Ellos solían comprar dólares y mandar $100 a Venezuela, que equivalía a bastante dinero. Esas cosas como que las han ido perdiendo en este momento, ¿cierto? Y bueno, sin duda estamos en un gobierno socialista como en el que ellos... Eso te iba a preguntar ahora, la estabilidad política del país, ¿cómo está? Yo sé que, bueno, el kirchnerismo, digamos, no quiero entrar mucho en esto, porque después porque es mi primo, porque después van y lo linchan los kirchneristas, pero, o sea, ellos estuvieron mucho tiempo con Néstor, Cristina, se van, llega Macri, a quien aparentemente la situación que se encontró se le salió de las manos, no pudo mejorarla como quería, y ahora vuelve el socialismo. Entonces, ¿qué tan estable es la política? ¿Te afecta en tu vida diaria? No, si no hablo de política, justamente lo que vos, el primer punto que tocaste, de política no se conversa, porque tenés dos escenarios completamente antagónicos, aunque es raro, porque son tan antagónicos que no puedes entender cómo realmente en tu día a día tenés a una persona, por decirlo así, a tu mismo nivel, gente estudiada, profesional y demás, que han tomado la decisión, o bueno, por ideologías, de apoyar a la izquierda. Entonces, sí, de política yo no suelo conversar. Yo digo que aquí en Argentina hay dos temas de los que no se habla. Bueno, tres: de política, de religión y de fútbol. Porque nunca va a terminar bien. Nunca. Es posible llegar a un común acuerdo. Es inestable y tristemente, como mencionaste, la oportunidad que tuvo un gobierno de derecha como el gobierno de Macri fue muy desaprovechada, y creería que en la manera de ejecutar sus ideas para lograr salir adelante no pensó en el pueblo, entonces afectó mucho el bolsillo directamente del ciudadano, lo cual evidentemente te llega a veces a hacer tal vez recapacitar o decir, bueno, yo la verdad, izquierda, derecha, antes vivía mejor. Entonces, ¿qué me importa a mí la derecha? ¿O qué me importa la izquierda? Antes tenía más posibilidad de compra acá en Argentina, y ahora tengo menos, simplemente por un cambio de ideología política, ¿cierto? Pero tenés dos opciones: o te sacrificas a luchar por ese cambio, del cual definitivamente vos no vas a ser beneficiario, sino que, bueno, serán futuras generaciones, si pasan 15 años de gobiernos
de derecha, de gobiernos capitalistas. Sí. Pero bueno, vos no lo vas a disfrutar básicamente. Entonces es algo a lo que te sacrificas para ver si algún día, para sacar el país adelante, pero la gente se desespera en la lucha por el cambio. Entonces, al final de cuentas, buscas el bienestar día a día. Quiero, para hablar un poco de esto de la economía, estaba haciendo cálculos en estos días. Cuando yo fui a Argentina en diciembre del 2018, el dólar costaba 40 pesos, ¿no? Aquí tengo 40 pesos. Ahora, al tipo de cambio oficial, me dijiste está en 77, ¿no? ¿O en cuánto está el tipo de cambio oficial? Sí. En los 70 pesos, ok. 70 pesos. Sí, 80 pesos. Ok, entonces aquí otro más. 80 pesos, aquí está 50, ok. Pero al tipo de cambio del dólar blue, creo que le llaman, ya está, o sea, a estos 80 pesos que tengo aquí, habría que agregarle 100 más. Exactamente. ¿Por qué? Mira, eso de los tipos de cambio, y ese es uno de los tipos de cambio, pero bueno, hay 10 más que la verdad yo ni siquiera los manejo. El tipo de cambio paralelo se genera simplemente con la especulación y varía generalmente respecto al oficial. Pero bueno, es simplemente algo completamente ficticio. O sea, eso no es una moneda de cambio, no es un tipo de cambio que vas a encontrar en nada de lo que hagas diariamente, pero es algo como para que la gente vea lo mal, es como un índice de lo mal que está el país, digamos. Porque no es algo que puedes comprar en la realidad. Pero eso ¿quién lo determina? Eso lo determinan los especuladores porque en la mañana se despiertan y dicen hoy va a costar 170. Sí. Sí, basado en cómo está la situación oficial, digamos, del tipo de cambio. Sí. Bueno, es que es un panorama... Es un dólar que vas a tener acceso, como te digo, digamos, el que no es oficial, el que compras en las cuevas, a estar más cerca de ese dólar paralelo, que es el dólar blue, que el dólar oficial, ¿cierto? Porque bueno, te lo van a pagar mejor y se basa generalmente en el dólar blue, las casas de cambio no oficiales. Entonces, es básicamente para eso, te diría, para ese tipo de transacciones. Creo que cuando yo fui el billete más grande era el de 500 pesos. ¿Hay ya más grandes? Sí, hay un billete de 1000. De 1000, ese es el más grande. ¿Y sigue existiendo el de 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos? ¿Todo existe? ¿No? No, ni 2 ni 5. Lo sacaron de circulación. Ahora el billete más pequeño es de 10 pesos. Ok. Bueno, es que toco este tema porque también es una manera de ver cómo evoluciona la economía en un país de estos, ¿no? Y yo creo que es un factor que mucha gente que pueda pensar, como yo, en migrar a Argentina, tendrá que considerarlo. Vamos a hablar sobre la libertad de expresión. Eso es importantísimo para mí, obviamente, como periodista o como ciudadano, pues. ¿Hay libertad de expresión en Argentina? ¿Los periodistas pueden trabajar libremente sin que haya represalias al respecto? Mira, tal vez como persona física no creo que vayan a tener ningún inconveniente. Históricamente aquí en Argentina los medios de comunicación han sido tachados de tener ideologías políticas. Entonces, bueno, como la Nación, por decir algo, C5N, Clarín, la televisión, Clarín, etcétera, etcétera, suelen ser, bueno, ni hablar de la televisión pública, por ejemplo. Claro. Obviamente tienen ideologías políticas. No las esconden. No las esconden. No quiere decir que no tengan consecuencias, ¿cierto? Okay. Pero ahora peor, esto te estaba contando un poco de la historia. Ahora, bueno, con el gobierno de facto, se acaba de aprobar una ley en la cual se monitorean las emisiones de los canales, sea el que sea, de las opiniones que emiten sobre temas de común interés, ¿cierto? Entonces, bueno, te diría que ya no hay esa libertad, se acabó. Bueno, hay que ver de qué manera la ejecutan. No he visto todavía temas puntuales porque es muy reciente, pero entiendo que es el camino que se van abriendo hacia, pues bueno, quitar ese derecho real de expresión, ¿cierto? ¿Hay narcotráfico en Argentina? Lo hay, sin duda, por supuesto. Y tal vez no lo veis tanto aquí en Capital, suele estar un poco más alejado, tal vez. Okay. Y sí, sobre todo con el tema de la efedrina y eso, que también fue un tema muy cuestionado con los gobiernos anteriores, kirchneristas, porque, bueno, había muchas jugarretas ahí económicas para importar ese tipo de medicamentos y demás, de donde sacaron muchísimo beneficio. Ok.
Con respecto a lo que sentís vos como extranjero, ¿crees que hay xenofobia de parte de los argentinos? ¿Te pueden tratar mal por el país de donde venís? No. Okay. O sea, a ver, ¿por qué? Volvamos a la base. Argentina es un país que se formó por inmigrantes. Entonces, bueno, como viendo la raíz del argentino, ese tipo de xenofobia no existe. Okay. Tenés judíos, tenés armenios, o sea, nombro esos puntualmente porque son sectores que tienen grupos bastante definidos, tienen sus escuelas, tienen sus iglesias, tienen sus zonas donde viven, tienen sus clubes específicos y son realmente activos, o sea, dentro de las características de cada una de sus religiones o zonas geográficas de donde provienen. Cool. Con respecto a la facilidad que podés tener al encontrar trabajo, o sea, vos llegás, te instalás, tal vez en lo que conseguís papeles, etcétera, porque hay gente que lo hace, o sea, hay gente que se va sin haber pedido visa de trabajo, sino que va a ver cómo se estabiliza allá. ¿Es fácil conseguir trabajo? Bueno, ojo, esto tengo que decirlo. En el caso de los venezolanos es distinto, como decías, por ser de Mercosur, pero para quien nos vea de otro país... Mira, la opción del que viene de otro país sin documentación, la mejor opción sería estar en una universidad. Te diría que lo que más fácil, generalmente la gente viene con un plan, que es aprovechar su estadía acá, ¿cierto? Entonces... mientras vos estés inscrito en alguna universidad pública o privada, a vos te van a dar una residencia, la cual tienes que validar cada cierto tiempo, obviamente, y presentar documentación de que estás inscrito en una universidad. Ya con eso, vos tenés acceso al trabajo, a tener un número de quick que te da acceso a trabajar, pero la verdad de la nada no sabría darte, o sea, de que mágicamente llegaste aquí a Argentina y cómo haces para poder trabajar si no sos de Mercosur. No te puedo dar mucha información porque en mis 2 gestiones acá en Argentina, la primera fue por universidad y luego ya entré como, casado, entonces soy residente. Pero sí, eso es una muy buena opción. ¿No sos argentino todavía? No soy argentino. Me gustaría solamente para dar mi voto a la gente que sigo. Ok. Te decía, vamos a terminar este programa esto es un ejemplo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba allá, yo decía, pues son tantos, o sea, te dan tantos billetes y se te gastan tan rápido, ¿sabes? Como que no rendía el efectivo, me llamó mucho la atención. Pero poco después de ir a Argentina, fui a otro país donde me encontré esto. Estos son bolívares de Venezuela. Y bueno, esto es hiperinflación, señores. Porque todo esto que tengo aquí, que no sé cuántos billetes serán, no sé, 200, 300, no vale ni $1. Así que se imaginarán, cuando uno escucha inflación en un país es lo primero que te espanta, ¿no? Y yo sé que Argentina está pasando por algo así y no debe ser fácil. Espero que no nos pase aquí en Costa Rica, pero yo creo que debe ser algo que te añade una carga muy importante en tu vida diaria, ¿no? Como psicológica. Sí, sin duda. Aparte uno empieza a relacionar las realidades que vive en países como estos con lo que está pasando en Costa Rica, que es realmente preocupante. Sí. Así que bueno, ahora la gente logre analizar las situaciones que pasan y que tomen un poco nota de lo que pasa en países realmente sufridos en esos temas como este. Argentina es un país muy lindo y la verdad que para los que tienen la posibilidad económica, que tampoco creo que es un sacrificio muy trágico, digamos, la persona que trabaja y que quiere tener una experiencia acá en Argentina, con $1,500 se viene 3 meses, está tranquilo, se acomoda, busca sus opciones. Si trabaja como freelancer, si está en una universidad, de tener acceso a trabajo, si tiene un segundo idioma, tiene bastantes posibilidades con salarios dignos. Sobre todo para ver la experiencia de un país culturalmente muy amplio y bueno, hermosísimo, la verdad. Muchísimos tipos de paisajes, etcétera, que se pueden disfrutar en una estadía acá en Argentina. Bueno, Fran, te quiero agradecer mucho por tu tiempo. Llevamos ya unas cuantas semanas intentando hablar, pero yo quería que fueras el primero en este podcast porque de verdad, de entre los países que yo he considerado para irme, está Argentina. Muchos me dicen que estoy loco, probablemente por la situación económica, etcétera, pero bueno, a mí esas cosas no porque me sobre la plata, pero no me detienen. Yo creo que un poco de aventura no viene mal. No viene mal, sin duda. Y aquí la vas a tener.
Sin miedo, realmente sí, lo recomiendo para una experiencia de ese tipo. Cada quien después tomará su decisión, si dice, me gusta, me quedo. Pero mira, vamos a despedir este programa poniendo en pantalla lo que vamos a ir viendo cada programa, cada episodio. Vamos a tener al principio el ranking de la birra y al final este que es el ranking del costo mensual por país. Hemos visto que más o menos son $500 lo que necesitas para vivir dignamente en Argentina, en Buenos Aires por lo menos, de forma mensual. Entonces ahí vamos a ir comparando cuánto se requiere en cada país para vivir mensualmente, y así ustedes también podrán ir sacando cuentas y viendo más o menos cómo se acomodan para cuando migren. Fran, pura vida, gracias. Pura vida, man, excelente proyecto y bueno, espero que al final, nada, verte por acá, que sea la decisión. Ojalá. Nos vemos la próxima semana. Chao, gente.